Colombianos muy atentos porque es increíble ver el ataque criminal que viene haciendo el señor Álvaro Uribe Vélez en contra de Iván Cepeda en los últimos años y aún más en los últimos días. Y no contento con eso, este señor ahora se encarga de atacar al difunto padre del señor Iván Cepeda, y eso con decir que Manuel Cepeda promovía grupos guerrilleros. Y es que lo que está haciendo Álvaro Uribe Vélez en este momento es la misma estigmatización que hicieron en aquel entonces en contra de Manuel Cepeda y lo que llevó a que hicieran su atentado y le quitaran la vida. Y es que también en base a eso, pues se llevó al exterminio de la UP, que en aquel entonces grupos paramilitares en conjunto con miembros del Estado se encargaron de quitarle la vida a los candidatos de Unión Patriótica. Pues ahora Álvaro Uribe Vélez sale a atacar al señor Iván Cepeda, y eso con decir que su padre, que su difunto padre, promovía grupos armados guerrilleros. Y eso fue lo que trinó Álvaro Uribe Vélez en su cuenta X. Manuel Cepeda promovió la lucha armada de frente. Su hijo Iván, candidato, engaña con la paz total, es solapado, ataca a mi hermano, que no es candidato, para ocultar sus responsabilidades criminales. Manuel Cepeda, un violento frentero, fue un alto jerarca que sacrificó la democracia interna y la movilización civil en favor de un militarismo radical en las FARC. Y eso es lo que dice Álvaro Uribe Vélez. ¿Y cómo se encarga de atacar al señor Iván Cepeda? Pues ahora con su padre. Pues Iván Cepeda le respondió lo siguiente a Álvaro Uribe Vélez, recordándole que el que ha sido por allá culpado a 28 años de cárcel por conformar grupos armados paramilitares es su hermano. Pues esto es lo que dijo el señor Iván Cepeda. Vamos a dejar las cosas claras, Álvaro Uribe. Como ha quedado establecido por la justicia nacional e interamericana, mi padre fue un senador de la República asesinado por la extrema derecha a la que usted pertenece, y con justificaciones como las que usted usa. Y es que en aquel entonces estas mismas personas se encargaban de estigmatizar y eso, hablar mal del señor Manuel Cepeda, y eso fue lo que llevó a que le hicieran el atentado y le quitaran la vida. Como ha quedado establecido por la justicia nacional, su hermano Santiago es un criminal condenado a 28 años de cárcel, jefe de la banda paramilitar Los 12 Apóstoles y autor de masacres de campesinos en Yarumal. Esa es la verdad pura y simple, y así queda para la historia. Y ese fue el mensaje claro y contundente que le hizo el señor Iván Cepeda a este señor Álvaro Uribe Vélez, que en los últimos días, que en los últimos años se ha encargado de atacar a Iván Cepeda de una forma criminal que la verdad pues ya parece es un sicario periodista. Pues esto es lo que decía en aquel entonces el padre del señor Iván Cepeda, y eso de acuerdo a que a estas personas le encantaban decir que el Manuel Cepeda promovía grupos armados guerrilleros en aquel entonces y que según representaba a esas personas cuando nunca fue así. Mira Urabá y que no se sumerja en la violencia. Usted cuando habla del Partido Comunista incluye FARC, obviamente. No, yo me estoy refiriendo al Partido Comunista. Las FARC no son ninguna dependencia del Partido Comunista, ni son ningún apéndice, es simplemente una fábula. Y escuchen muy bien ustedes, porque lo que están haciendo ahora en contra del señor Iván Cepeda lo hacían en contra de su padre. Es lo mismo, es igualito. Los mismos medios de comunicación se encargaban de decir que Manuel Cepeda apoyaba a los grupos guerrilleros en aquel entonces. Eso que ahora están haciendo esos políticos tradicionales de derecha y esos medios de comunicación en nuestro país es lo mismo, es idéntico. Y eso llevó a que le quitaran la vida al señor Manuel Cepeda. Lo que está haciendo Álvaro Uribe Vélez. De redimir a Urabá y que no se sumerja en la violencia. Usted cuando habla del Partido Comunista incluye FARC, obviamente. No, yo me estoy refiriendo al Partido Comunista. Las FARC no son ninguna dependencia del Partido Comunista, ni son ningún apéndice, es simplemente una fábula que corre. Cuando yo me refiero al Partido Comunista me refiero a la entidad legal que tiene parlamentarios, que tiene sindicatos, que tiene sedes abiertas. El Partido Comunista es una entidad absolutamente legal. Y a la conclusión a la que he llegado es que, contrario a lo que han querido decir siempre quienes lo asesinaron y todo este aparato que está detrás de ese genocidio, es que mi padre y los miembros de la Unión Patriótica no eran unos emisarios civiles de la violencia, no eran quienes de manera encubierta estaban
por profundizar el conflicto armado y la confrontación armada, sino que precisamente eran los que luchaban por la paz. Lo que ocurre es que hay una serie de grupos paramilitares que vienen operando en Urabá, entre ellos Comandos Populares, organizado por Esperanza, Paz y Libertad, que ha dado de baja, ha eliminado una serie de integrantes de Unión Patriótica y del Partido Comunista. Se trata de borrar en Urabá al Partido Comunista y a la Unión Patriótica. Y es que estas personas lo hicieron, y eso con quitarle la vida a muchos de los integrantes de Unión Patriótica. Y por aquí me encontré un trino que me llamó mucho la atención del señor Camilo Romero, y eso de acuerdo a cómo esos personajes políticos como Álvaro Uribe Vélez, que han encargado de estigmatizar al señor Iván Cepeda, y como lo hicieron en aquel entonces contra su padre, y es que ese es el ataque que han hecho toda la vida, y es lo mismo, el libreto se está repitiendo. Decían que el señor Manuel Cepeda favorecía a grupos guerrilleros, y ahora lo dicen con el señor Iván Cepeda cuando no es así, y por eso fue lo que hicieron esos grupos paramilitares, esos grupos que trabajaron en conjunto con miembros del Estado, porque de eso no dicen nada estas personas. ¿Recuerdan cuando Uribe en el Congreso de la República acusó de sicariato moral al hoy presidente Gustavo Petro? Que al sicariato moral, sicario. Voy a anunciar a palabras necias, oídos sordos. Es Uribe el sicario moral en Colombia. Todos los días ataca de manera ruin a nuestro candidato presidencial Iván Cepeda. Cepeda, falsificador de actas. ¡Cepeda! Ah, esa mirada fija de Cepeda. Ahora la ha dedicado contra Manuel Cepeda Vargas, papá de Iván, a quien acusa de haber promovido la lucha armada en Colombia. Quienes han asesinado a mi padre son aquellos que también han asesinado 2.500 hombres que, como él, han dicho la verdad en Colombia. Lo que hace Uribe es una burla a la historia de Colombia y por supuesto una infamia en contra de las víctimas de nuestro país. A Manuel Cepeda lo asesinaron cuando era senador de Colombia, jugado por la democracia. Se dio además en el contexto del exterminio a la Unión Patriótica, hecha por la extrema derecha en nuestro país. Se han masacrado de la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político. En consecuencia, le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país. Un juez especializado condenó hoy a 86 años de prisión a 2 miembros del ejército por ser los asesinos del dirigente de la UP, Manuel Cepeda. Miembros del ejército que en aquel entonces trabajaron en conjunto con paramilitares, y eso para erradicar a la UP en aquel entonces. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien condenó a Colombia en el año 2010 por el asesinato del senador Manuel Cepeda Vargas. Esto por la complicidad de agentes del Estado con grupos paramilitares en este atroz asesinato. Es la historia de la Unión Patriótica en nuestro país, un partido político aniquilado por pensar distinto, por tener una propuesta política distinta a la extrema derecha en Colombia. Asesinados 6.000 militantes, entre ellos concejales, diputados y por supuesto también candidatos presidenciales. Porque nosotros nos asesinaron más de 4.000 de nuestros miembros, jóvenes, mujeres, ancianos, niños en sus casas. Nos desaparecieron más de 500 personas, no las hemos encontrado y que no supimos ni dónde los enterraron. Este fue el Estado. Uribe está desesperado por la presidencia, que volverá a perder. Su desinformación, odio y bajeza no le alcanzarán esta vez para engañar al pueblo colombiano. Ya todos sabemos quiénes han defendido la gente y sus derechos y quiénes han atropellado la democracia. Pa'lante. Y es que es muy claro lo que dice el señor Camilo Romero con ese trino y ese video que dejó, y cómo en aquel entonces se encargaron de erradicar por completo a miembros de la UP, de Unión Patriótica. Y eso pues porque eran de izquierda y según fueron los mismos de derecha al lado de grupos paramilitares que se encargaron del exterminio en aquel entonces. Y luego salen estas personas a hacerse las más inocentes. Y es que el señor Álvaro Uribe Vélez en este momento dice lo mismo que decían de Manuel Cepeda en aquel entonces. El señor Iván Cepeda es un criminal, que el señor Iván Cepeda es un heredero de esos grupos guerrilleros, que el señor Iván Cepeda va a acabar en nuestro país. Y eso es lo que hace este señor siempre, atacar a Iván Cepeda porque sabe que es un candidato fuerte, porque sabe que es un candidato que apoya al pueblo colombiano, y eso con el fin de ver si puede poner a esa paloma allá en la presidencia de nuestro país, pero con ese pasado que han tenido estas personas, con esas relaciones que han tenido estas personas, pues ya
ya los colombianos saben por quién votar y no volveremos a votar por el pasado oscuro que tuvo Colombia en aquel entonces. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.